comença la 43 edició de la Fira del Llibre de València, un bon conegut del gran públic, un bon conegut de la Fira, autor de novel·les històriques ambientades en l'antiga Roma i que compten ja amb milers de lectors arreu del món. Evidentment parlem de Santiago Posteguillo, que ha vingut a presentar-nos la seva darrera novel·la, Los asesinos del emperador. Santiago, bienvenido. Encantado de estar aquí. ¿Qué siente un escritor? ¿Cómo se lleva eso de tener tantos lectores, tantos miles de lectores y agotar ediciones como se agotan tus libros? ¿Eso cómo se lleva? A ver, por un lado, evidentemente, lo primero que te viene a la mente es satisfacción, ¿no? Porque además es un trabajo, el de escritor, ¿no?, solitario, ¿no? Siempre ahí metido en tu despacho, trabajando con los libros, documentándote en el caso de las novelas históricas. Y eso, lo primero que te produce, que te lean mucha gente, es satisfacción. Y lo segundo, yo intento encauzarlo hacia la responsabilidad. Es decir, cuando yo empecé a escribir, no sabía, o pensaba que escribía prácticamente para mí. O sea, escribía lo que yo quería, para mí. Ahora tengo la sensación, ¿no?, de que lo que pueda yo escribir en ese despacho a solas puede ser leído por mucha gente, ¿no? En ese sentido me lo tomo como una responsabilidad de intentar mantener ese tipo de literatura de entretenimiento y con rigor histórico que parece ser que es lo que ha gustado a muchos de estos lectores. ¿Esa sería la fórmula Posteguillo? Yo creo que sí, yo creo que es lo que intento. Primero, y fíjate que te lo digo por este orden, entretenimiento. Yo busco novelas, a ver, se pueden hacer literaturas diferentes, por supuesto, hay novelas, literatura experimental. El Ulises de Joyce no es una novela de entretenimiento, pero es una obra maestra que necesita estar en el canon literario, ¿no? Porque abre multitud de fórmulas narrativas, por poner un ejemplo. Pero no es el tipo de literatura que yo estoy buscando, experimentar, explorar, una literatura preciosista. No busco eso, busco entretener. Para eso necesito una prosa ágil, dinámica, sencilla. Pero el entretenimiento siempre he pensado que no tiene por qué estar reñido con, si estás haciendo novela histórica, con un rigor histórico razonable, ¿no? Y esa combinación es la que sí que creo yo que es parte de lo que está detrás de que muchas personas me sigan con interés. ¿Y esa combinación te la da el hecho de que tú también seas docente y seas especialista en literatura inglesa? Yo creo que hay varios factores ahí que has mencionado. Por un lado, el de la docencia. 20 años dando clases en la universidad, evidentemente te van metiendo en el cuerpo un componente didáctico importante. Es decir, no solo aprendes a hablar de las cosas, sino intentas hablar de las cosas para que se entiendan, ¿no? Y cuando cuento la historia en mis novelas, intento que la historia se entienda. Y claro, 20 años intentando que mis estudiantes no se duerman en clase, lo traslado también a los lectores. Intento que mis lectores no se aburran leyendo, ¿no? Eso para mí es muy importante. Y la parte de ser docente de literatura inglesa, o literatura en lengua inglesa, para ser más precisos, literatura inglesa, norteamericana, sí que también es un componente importante en el sentido de que yo bebo mucho en las fuentes narrativas norteamericanas, anglosajonas, que normalmente, no siempre, pero buscan una literatura a veces más ágil que la que podemos encontrar en la tradición literaria igual española, ¿no? Que ni una cosa es mejor ni peor que otra, son cosas diferentes, son tradiciones un poco distintas, ¿no? Y en ese sentido quizá eso también haya podido influir en que yo busque más la acción, la narración, la narración ágil y dinámica que a lo mejor si hubiera bebido más en otras fuentes, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos un Dickens. Que ahora porque Evidentemente, Dickens es un maestro, ¿no? De Dickens te puedo decir no solo que era un maestro como escritor, sino que era, a lo que se ve, un magnífico lector en público, en voz alta de sus obras. Lo hacía muy bien. Lamentablemente, murió 6 años antes de que Edison inventara el fonógrafo. Si no, podríamos haberlo tenido grabado y podríamos haberlo comprobado. Su voz. Sí, sí. Si te parece, hablemos ya de Los asesinos del emperador, tu última novela, que ya va por la 6ª edición. 6ª edición en lo que es Planeta y 4ª edición en el Círculo de Lectores. O sea que muy bien, sí. Para aquellos que no se han acercado todavía al libro, ¿qué cuenta? ¿Hasta dónde se pueda contar? Por supuesto. Lo que cuenta es, o lo que esta novela intenta dar respuesta es, ¿por qué Roma de pronto elige a un emperador no nacido en Roma? Si tú miras antes de Trajano, Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón, el año de los 4 emperadores, luego la dinastía Flavia, Vespasiano, Tito, Domiciano, luego llegamos a Nerva, todos romanos, todos han nacido en Roma. De pronto eligen a alguien no romano. Hombre, sorprendente. Encima ese que eligen es hispano. Y encima esa persona, Trajano, pasó durante siglos como un gran gobernante. Hombre, ¿por qué, como somos en este país, aquellas cosas de aquellas personas de las que nos podemos enorgullecer, no sé, las tapamos, las olvidamos? Esta novela está diseñada para intentar rescatar de ese olvido, entiendo yo, injusto, a Marco Ulpio Trajano.
¿Y por qué te atrajo la figura de Trajano? ¿Por ese hecho o habían otros componentes? Porque Por, así que saltó, por hay ese una hecho, larga tradición, no, Adriano, sí, también está en Marguerite Yourcenar, también se habla de Trajano. pero me están mucho menos novelados y mucho menos tratados. Si lo piensas, la gente, todo lo que es la dinastía Julio-Claudia la conoce bastante bien. Hay muchísimas novelas, particularmente la serie de Yo Claudio y Claudio el Dios de Robert Graves. Luego puedes seguir con Nerón, con el Quo Vadis de Sienkiewicz, luego está la famosa película de Hollywood. Sí. Pero a partir de ahí, ya el año 69 en adelante, no está muy novelado, ¿no? Entonces esta novela coge desde el año 69 precisamente hasta el año 98. 35 años de la historia de Roma comprimidos con 9 emperadores. Es muy intensa. Y yo creo que permite novelar, te permite rescatar toda esa época que es muy interesante y enseñar a los lectores el mundo que vivió Trajano. Porque entonces yo creo que así entenderán mejor al Trajano de las novelas que espero que sigan a esta primera. Hablemos del proceso de escritura de Los asesinos del emperador, o el proceso de escritura que utiliza Santiago Posteguillo. Al ojear y a leer Los asesinos del emperador hay una parte muy importante de documentación, de mapas, de bibliografía, es decir, una documentación exhaustiva. ¿Cómo ha sido todo ese proceso? Normalmente yo trabajo con... primero me documento. Fuentes primarias, aquellos que vivieron esa época, ¿no? Las fuentes romanas clásicas, Suetonio, Tácito, Marcial. Luego las fuentes secundarias, es decir, investigadores del siglo XX, XXI, que con las nuevas técnicas de investigación arrojan luz sobre la época. Y luego fuentes experimentales, viajes a las zonas que narro en la novela, museos, festivales de recreación histórica. Con eso te armas, te equipas en la parte de histórica. Pero como tiene novela, luego hay que ensamblarlo con esa parte de ficción que tiene que tener una novela histórica. Porque de los grandes personajes históricos sabemos sus grandes momentos o actuaciones públicas, pero no sus debates o conversaciones privadas. Y luego hay que ensamblar esa documentación con esa ficción.